Sean bienvenidos una vez más a este canal. En los últimos días se han dado a conocer ciertos detalles del metraje de Dominion, tanto duración como su clasificación cinematográfica, y la primera imagen promocional de la película, lo que indica que la campaña de marketing se abrió camino. Empecemos. Las películas de la saga Jurassic, sacando Parque Jurásico 3, se caracterizan por sus historias complejas, lo que lleva a que la mayoría ronde las 2 horas de duración, y parece que Dominion no será la excepción. Según IMDb, Dominion duraría 2 horas 8 minutos, algo que sorprendió a los fans, ya que contradice los dichos de hace meses atrás de Colin Trevorrow, en el que decía que la película iba a durar 2 horas y media. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando él dijo eso, la película aún estaba en postproducción, y seguramente hasta ahora habrán borrado o cortado metraje que no es relevante para la trama, y por eso se ha reducido a 2 horas 8 minutos. También comentó más recientemente que la película contaría historias por separado del elenco clásico y del elenco nuevo por separado, llegando en algún punto a colisionar, pero en 2 horas me parece poco, sabiendo que tiene la trama más complicada y por la cantidad de nuevos dinosaurios que van a aparecer en pantalla, y sabiendo que son más que los vistos en el Reino Caído, me parece que 2 horas son poco. Yo creo que 2 horas y media sería lo óptimo para que se cuente una historia consolidada. Y esto lo digo porque en el sitio web IMDb ya han borrado la duración del sitio web. Tal vez compartieron información que no debían por ser demasiado pronto para revelar, o también sea cierto, lo que da más veracidad a la duración de 2 horas 8 minutos. También se dio a conocer la clasificación de Jurassic World Dominion, que está catalogado en PG-13 según la MPA, por sus intensas secuencias de acción, a algo de violencia y lenguaje. ¿Cómo se compara eso con las clasificaciones PG-13 de las 5 películas anteriores de la franquicia? Bueno, es interesante notar que esta es la primera de las películas de la saga que no tiene su violencia clasificada como ciencia ficción, sino simplemente como violencia, algo que vale la pena señalar. Y además, esta semana en la revista Total Film ha entrevistado al director de la película, Colin Trevorrow, y ha compartido la primera imagen oficial de la película, donde nos muestran a Claire en una situación no muy limpia, sumergida, y atrás de ella se ve a un dinosaurio con unas garras en forma de guadaña, del que parece que se trataría del Therizinosaurus. También vemos que está en el mismo lugar boscoso en el que el personaje de Chris y de Wanda Wise se encuentran en esta imagen, en lo que se especulaba de que se trataría de Isla Sorna, pero visto que hace poco se estrenó la 4ª temporada de Campamento Cretácico, tal vez no se trate de Isla Sorna y se trate de la isla privada de Manticore. ¿Por qué lo digo? Por las similitudes en el ambiente, como también el ambiente nevado y desértico que vimos en las fotos liberadas de la producción, sumado a las declaraciones de Colin Trevorrow de que la 4ª temporada de Campamento Cretácico conectaría con Dominion. Por eso lo digo, tal vez esté equivocado y sea una coincidencia, y no se trata de la isla privada de Manticore, y los ambientes tanto nevados como desérticos sean ambientes naturales del continente, donde veamos cómo los dinosaurios habitan allí. Dominion sea una de las películas más reales de la saga, y no solo vemos secuencias de dinosaurios carnívoros queriendo comer como nos lo han mostrado 5 veces, y vemos el lado más natural de estos seres, ya que personalmente no me muestran que muestran a los dinosaurios carnívoros sobre todo como monstruos que lo único que piensan es en comer. En la naturaleza no pasa así, los alemanes tienen otros intereses. En ese sentido, sea la película más correcta en hábitos de comportamiento. Tal vez sí veamos secuencias de personas corriendo por su vida, es la esencia de la saga, ¿no? Pero también creo que veremos cómo estos animales tratan de buscar su lugar en esta nueva era y de defenderse si necesario, que es una idea que me gustaría ver. Y bueno, esas fueron las últimas noticias de la semana de Dominion. En cuanto al tráiler, tendremos que esperar un tiempo más, ya que al subir el prólogo se ha modificado la agenda. Se rumoreaba que llegaría para mediados de diciembre, pero visto que no ha habido ni siquiera un teaser, la posible nueva fecha rumoreada sería para febrero, mediados de febrero, pero no dudo que veamos alguna que otra imagen hasta entonces. Y bueno, eso fue todo en este video. No olvides regalarme un like y gracias desde ya por suscribirte, ya que así YouTube me recomienda y ayuda a crecer mi canal. Hasta la próxima.